Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad, nuevamente me es grato contar con la participación, la presencia del doctor Mario Agustín Fernández Sánchez. Él es doctor en composición, entonces es compositor y trabajó en música desde su niñez, primero como folclorista y luego transitó en lo que es una música o una profesión musical clásica. Finalmente es docente universitario en práctica musical. Él trabajó durante 3 años en Japón y durante 35 años en Inglaterra, la tierra de los Beatles. Estimado Agustín, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido de nuevo. Un gran placer estar aquí, Silvano. Gracias por invitarme otra vez. Espero no aburrir a tu audiencia con mi presencia reiterada. No creo. Es decir, vamos a volver, estimados televidentes, a hablar de música. Un ámbito muy interesante, es parte de las manifestaciones humanas, parte de las manifestaciones artísticas, pero sobre todo es parte de la vida de cada ser humano. En el anterior programa aprendimos con Agustín que existen géneros, tipos y piezas de música, es decir, no existe una palabra de música en general, y hacer música es una manifestación de existir, y es una manifestación de identidad. Pero bueno, se quedó un poco ahí el tema, Agustín, me parece interesante que la música no tiene fronteras. Nos hacías un ejemplo de que el tango argentino, es muy apreciado por los finlandeses, es decir, en Finlandia. Ni que hablar de la cumbia colombiana, que se adueña de todo el mundo, y particularmente del ámbito latino. Y bueno, los Beatles, que han conquistado el mundo con su música en aquel entonces, y pareciera que ya no hay fronteras para la música, y eso me parece genial. Sin embargo, ese fluir por todo lado y acomodarse en espacios ajenos podría significar también debilitar identidades musicales, ligadas a determinadas regiones, podríamos decir así. Y también podría representar una pérdida de patrimonio musical. Vaya. Es una pregunta fascinante, Silvano, que tiene ramificaciones. No creo alcanzar a cubrirlas todas, pero tú me dirás. El fenómeno del tango finlandés es muy interesante. Se habla del tango como de una obsesión nacional finlandesa. Y muchos lo han explicado en Finlandia como un remedio o un paliativo, una manera de vencer la distancia entre las personas. Se dice que los finlandeses son naturalmente reservados y poco habladores y que el contacto social no es algo que surja tan naturalmente como en otras partes del mundo. Eso dicen los propios finlandeses, en particular los que hablan del tango y tratan de encontrar una explicación para el fenómeno del tango finlandés. Entonces, el tango podría haberse adoptado inclusive principios del siglo XX, como una manera de vencer esa distancia, un pretexto, una excusa para acercarse, por ejemplo, al sexo opuesto, para entrar en contacto con una persona, entablar una cercanía física, poder tomarle la mano a la otra persona, poder tocar su cintura, poder poner su cara muy cerca de la cara de la otra persona. La experiencia dancística del tango en Finlandia, según la he podido llegar a conocer, es inseparable del tango, de la música del tango. A diferencia de nuestra experiencia del tango, por ejemplo, en Latinoamérica,
es quizá predominantemente musical. Escuchamos el tango como un fenómeno musical y poético muy importante, pero es una relativa minoría de los amantes del tango que saben bailar el tango. No muchos lo hacen. Sí se lo baila, por supuesto, pero no tanto como la proporción de gente en Finlandia que ama el tango y lo baila. Entonces, es según esta hipótesis que la han propuesto personas que conocen el fenómeno y lo han investigado, según esta hipótesis, el tango sería una manera de llenar un vacío o de facilitar un contacto que de otro modo es difícil, de compensar una carencia. Eso es interesante, pero más interesante aún si tratamos de hacer un paralelo con la cumbia en Bolivia. ¿Qué carencia nos llena la cumbia? ¿Es válida esta propuesta, esta interpretación en el caso de la cumbia en Bolivia? No estoy seguro, pero tentativamente yo podría decir que si se aplica esta teoría, la carencia que nos llena no es la de facilitar el contacto entre personas, porque nosotros no somos tan reservados como los finlandeses, no necesitamos pretextos para abrazarnos, para acercarnos, para tocarnos, mucho menos para bailar el uno con el otro. Pero si hay una carencia que la cumbia pueda venir a llenar, podría ser que es la carencia de una música de danza festiva o adecuada para las fiestas y adecuada para bailar, que esté libre de las convenciones, de los pasos y de las coreografías de la música boliviana. Predominantemente la música nativa, folclórica de Bolivia, la que se baila, y en su mayoría se baila, tiene un paso determinado que hay que saber. Algunas tienen inclusive una coreografía determinada que hay que saber. Yo, gran amante de la cueca, no me animo a bailar cueca porque no sé la coreografía. Yo no tendría ningún problema en moverme al ritmo de la cueca, lo haría con mucho gusto porque amo la música, pero no me gustaría pasar la vergüenza de bailar en una ocasión social delante de gente sin saber los pasos de la cueca, los movimientos, las vueltas, los cambios, etc. Y la cueca es quizá un ejemplo extremo, pero hay muchas otras danzas, la llamerada, la morenada, la saya, que tienen pasos determinados y no son nada fáciles de hacerlos. Hay que saber, hay que practicar. Y mucha gente en sus horas de esparcimiento, del recreo, en sus momentos especiales de festejo, de celebración, quiere pasarla bien. Y no todos saben la coreografía. Ahí viene, esto es una hipótesis, no estoy aquí sentando cátedra, esto es una pregunta. Si esto fuera cierto, si esta explicación fuera válida, ahí vendría la cumbia, que es una música que si tiene un paso determinado en Bolivia no lo conocemos o no lo conocíamos cuando nos llegó la cumbia, y rápidamente se extendió y mostró su habilidad, su ductilidad de estar presente, de inspirar el movimiento físico sin que sintamos la obligación de movernos de una manera determinada. Una música más casual, más dúctil. En ese sentido, yo quisiera avanzar esta hipótesis un paso más y decir, podríamos inclusive tomarla como una forma de resistencia. ¿Contra qué? Contra la música predominantemente norteamericana e inglesa que se apoderó de las situaciones sociales juveniles en los años 70 y 80. No sé si tú ya estabas en Bolivia, yo era joven en Bolivia en esa época y sentía la opresión de esa fuerza que venía de otros países y que el término es correcto, me parece, se apoderaba, invadía el espacio social juvenil y era necesario responder a una música que para mí no resonaba. Hasta ahora, pese a 35 años de Inglaterra, Silvano, hasta ahora soy más ignorante en materia de rock, ciertamente de pop, inclusive del rock inglés,
que cualquier boliviano de mi edad que fue joven en los años 70 y 80 como yo. Nunca me interesó y nunca sentí el ánimo de bailar al ritmo de esa música. Entonces me gusta la idea, aunque solo sea hipotética, aunque le falte todavía investigación y demostración, me gusta la idea como ensayo de explicación de que la cumbia sea una forma de resistencia. No será boliviana en su origen, pero es latinoamericana, es de un país a 1.500, no sé, 2.000 kilómetros de distancia y no al otro lado del océano. No viene de un poder de una potencia colonial como los Estados Unidos o Inglaterra, viene de un país vecino, de un país hermano. Viene de Colombia en su origen, pero la cumbia que se baila y que se oye ahora en Bolivia es bastante diferente de la cumbia colombiana que nos llegó a mediados del siglo XX. Es un género que ha mostrado su ductilidad, su adaptabilidad. Y así como en Finlandia, al cabo de unas cuantas décadas de práctica del tango, empezaron a surgir tangos finlandeses compuestos por compositores y poetas finlandeses con letras en idioma finlandés, y así como el tango asimiló no solamente elementos de otras danzas internacionales como la habanera, que para entonces ya era internacional, como el beguín, que para entonces ya era internacional, sino que se mezcló con elementos folclóricos finlandeses para dar paso a algo que se llama suomalainen tango o fintango, tango finlandés, un ente nuevo y diferente del tango argentino. De la misma manera, ahora hay una cumbia boliviana que sí contiene elementos reconocibles, audibles de la música nativa, del folclore boliviano. Por ejemplo, hay enlaces armónicos, acordes, conexiones de acordes que se pueden reconocer del folclore boliviano. ¿Quién pierde? Hay una pérdida. Tienes razón en preocuparte por eso. ¿Pierde la cumbia o perdemos nosotros? ¿Pierde la cumbia o pierde Bolivia? Me encanta ese aspecto de tu pregunta. ¿Pierde la cumbia? No creo. Gana en espacio, se expande por el mundo, se apodera de más espacios sonoros en Latinoamérica y en el mundo. Si pierde algo, tal vez sea pureza, pero ¿cuándo fue pura la cumbia? Hasta los expertos en el género nos dicen la cumbia nació como una amalgama de elementos nativos colombianos con lo afrocolombiano, con lo africano, y en menor medida nos dicen con elementos venidos de España. Por lo menos 3 cosas ahí que cooperan, colaboran o si quieres compiten, pero ciertamente no producen algo puro. Tal vez ahora la cumbia villera, la cumbia colombiana, la cumbia mexicana sean todavía menos puras, pero es deplorable, es lamentable perder la pureza. Estoy tentado, pero lo digo con cuidado y con respeto, a hacer un análisis, una analogía con la virginidad. Tal vez sea triste perder la virginidad, pero yo creo que tiene sus compensaciones. Prefiero no avanzar más esa analogía. Honestamente, no creo que la pureza exista en la música. La música, para existir necesariamente, es una combinación de elementos de distintos tipos. No creo que pierda la cumbia. ¿Pierde Bolivia? En el sentido en que tú lo dices, entiendo, corrígeme si entiendo mal, que te refieres a la pérdida de espacio, por ejemplo, como hablábamos antes, del espacio social. Se baila cumbia y ya no se baila saya o cueca o guaño, ¿no? Eso es una pérdida, se lo puede ver como una pérdida. Pierde el patrimonio nacional en el sentido en que existe el peligro de que se olviden músicas nacionales porque a la gente o a la mayoría de la gente le interesa más la cumbia que modos nativos de música. Entiendo esa preocupación y la comparto, pero no del todo.
mejor dicho, la comparto, pero también veo elementos de compensación. Por un lado, la cumbia, como se la practica ahora, ya no es extranjera, ya se la ha naturalizado. Y eso tiene que ver, como decía antes, con elementos no solamente sociales, que son obvios, sino musicales también. La cumbia que se practica en Bolivia ya no es la cumbia colombiana y tiene elementos bolivianos. En cierto modo se podría decir que nos estamos imponiendo, nos estamos insertando en la cumbia y estamos ejerciendo una forma de colonización inversa. Estamos haciendo que la cumbia sea nuestra, la estamos obligando a que responda a nuestros requerimientos. Pero más, eso podrías decirme es poético, es idealista, es una manera de encontrarle el lado positivo a lo negativo. Podrías hacerme esa crítica, pero también veo el lado preocupante que tú implicas en tu pregunta, que es, ¿qué pasa con lo boliviano que nació en Bolivia? ¿Qué pasa con el charango, que no es parte de la orquesta de la cumbia? ¿Qué pasa con el huaño y la cueca? ¿Qué pasa con nuestro patrimonio? Ahí viene, sí, el concepto de patrimonio es importantísimo y es inseparable del rol de las instituciones. El patrimonio institucionaliza el material musical, el material cultural, el producto cultural, y lo declara propiedad de una comunidad nacional. Eso es muy importante. Sería bueno que yo sepa, no existen declaratorias de patrimonio nacional de ninguno de estos géneros, tal vez de la cueca, no estoy seguro, tengo que informarme mejor. Pero aunque existiera, aunque todos estos géneros bolivianos sean patrimonio nacional, no basta decir que son patrimonio, hay que actuar como si lo fueran, hay que protegerlos en la práctica, y eso necesita políticas de protección. Y veo con interés, con admiración, con afecto, el movimiento de protección de la cueca que lidera el colega Willy Claure, y eso lo aplaudo. Existe una plaza de la cueca en Cochabamba, cerca de Sacaba, hay calles ya nombradas en homenaje a personalidades relacionadas con la cueca, y ahí está el trabajo infatigable de Willy Claure como artista y como promotor de actividades. Eso es ejemplar. Yo quisiera ver más actividades que por derecho y por obligación le corresponden al Estado promoverlas, más actividades de protección y aliento, que vuelvan a poner el huaño en una posición central. Me apena ver que el sentido de propiedad y de protección del patrimonio musical se manifiesta principalmente y tal vez únicamente cuando hay conflicto. Cuando, por ejemplo, el Carnaval de Puno instiga el proyecto o la idea de declarar a la saya o a la morenada patrimonio propio. Y entonces en Bolivia reaccionamos, y reaccionamos defensivamente, con indignación. Y eso es natural, es normal, hasta cierto punto es loable, pero es risible si simplemente protestamos. Si esa protesta no va acompañada de movimientos coordinados para reapropiarnos de lo que es nuestro. ¿Y cómo nos reapropiamos? No con artículos y pronunciamientos indignados, sino con actividad, con práctica diaria, que la morenada esté, si puedo repetirme, que la morenada esté otra vez al centro de lo que hacemos musicalmente, que nos molesta que la cumbia originalmente de Colombia se haya apoderado de nuestros espacios, entonces traigamos más morenada a nuestros espacios, más cueca, instiguemos talleres de cueca, que no haya idiotas como yo que todavía no saben los pasos de la cueca, que sea moneda diaria, moneda de transacción diaria.
Entonces, apoyemos constructivamente. Que venga del Estado, sí, porque el Estado tiene el poder de instigar y aplicar políticas y asignar proyectos y partidas presupuestarias, pero que venga también de nosotros, los que protestamos. Con eso basta. Muy interesante. Yo creo que nuestro querido televidente habrá entendido, si hace analogías apropiadas, habrá entendido la importancia de la música en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y bueno, el tiempo corre, el tiempo, digamos, es reducido para nuestro programa, pero tu respuesta, digamos, ha dado muchos elementos. Yo creo que hay que encontrar siempre un cierto equilibrio, ¿no? En el sentido que tampoco hay que cerrarse, ¿no?, hacia lo que viene, entre comillas, de afuera, pero, digamos, hay que tratar siempre de existir en función de lo que se tiene también. Bueno, lo que a mí me entristece cuando leo una noticia, para hacer una suerte de relación, lees una noticia que dice que cada año la humanidad pierde un determinado número de idiomas y los pierde para siempre. Y eso es parte de lo que es un poco el aniquilamiento de determinados sectores de la humanidad, de nuestra población humana, y evidentemente eso es peligroso. Entonces podría también surgir un fenómeno parecido con todo lo que es nuestra expresión musical. Bueno, hay un tema que, para terminar, Agustín, vas a disculpar, pero claro que para sí. terminar, Agustín, y vamos a retomar este programa porque me parece sumamente interesante, a medida que agarremos tu información, lo que hablas, para de forma analógica llegar a comprender otros fenómenos. Pero lo que quisiera un poco tocar es algo que me interesa siempre, la música barroca desde la chiquitanía. ¿Qué te dice eso, Agustín, para terminar el programa? Lo primero que me dice es que me falta conocimiento. He oído bastante música colonial de lo que ahora es Bolivia y he estado involucrado en un par de proyectos relacionados con la música de chiquitos, y he llegado a admirar obras de este repertorio y admirar a las personas que están involucradas en promulgarlo. He trabajado con el padre Piotr Navrot, el principal o uno de los principales investigadores de ese repertorio. Lo que no he hecho es, por ejemplo, ir personalmente a los festivales correspondientes y presenciar el fenómeno social de lo que es la música en chiquitos, que tengo entendido que es importante, no solamente en chiquitos, también en mojos, por supuesto. Es importante y se ha reintegrado la música a la vida social del lugar y existen escuelas y se practica la música y la música está muy incorporada en la vida del lugar. Eso me parece fascinante y quiero verlo y oírlo en carne propia. Ese tema también me cuenta un cuento de hadas, una historia muy bonita de un pasado remoto preservado en una campanita de cristal, casi en toda su pureza primigenia, como fue a fines del siglo XVII, todo el siglo XVIII, tal vez hasta, en el siglo XVIII expulsaron a los jesuitas, ¿verdad? 1700 y no recuerdo el año exacto. Tengo que corregir esa fecha una vez que la corrobore, no estoy seguro para nada. Me parece muy atractivo y entiendo la atracción de la música de chiquitos para todos, primero porque nos da una historia musical documentada, mucho más completa que la de la música nativa, que por su naturaleza no ha sido anotada musicalmente, ¿no?
y nos permite decir en Bolivia se toca y se compone música desde el siglo XVII. Eso es importantísimo y es una narrativa de la cual uno puede estar orgulloso. Me preocupa un poco ese fenómeno de inocencia que le atribuimos, ¿no? Es una música del pasado, una música asociada con los indígenas, una música que promovieron los jesuitas como una manera de comunicarse de manera más pacífica, más respetuosa. Eso es muy bonito, pero yo veo cierto paternalismo en la manera amigable, tierna, cariñosa, como se habla de la música de las misiones jesuíticas, Mojos y Chiquitos, como si hubiéramos invertido la relación de poder y la música ya no es música barroca como la de Bach o la de Vivaldi, algo que tenemos que entender y algo grande, importante, sino que es algo bonito que practicaban los indígenas. Ahí veo un paternalismo que me incomoda. Como ser humano me incomoda el paternalismo. No digo que sea una cosa generalizada, pero la he percibido en mucha de la discusión que hay sobre este repertorio. Como ser humano me preocupa y me incomoda, y como compositor me incomoda la burbuja en el tiempo, el hecho de que se le esté dando tantísima importancia a algo que está siendo preservado tal como era. Entonces, yo necesito entender mejor ese fenómeno y tal vez una vez que yo vaya a Chiquitos, mis objeciones, mis reservas se desvanezcan y yo también esté completamente fascinado con el fenómeno y diga, eso es algo fundamental en el quehacer musical de Bolivia. En este momento siento que quisiera que se le dé algo de la importancia que se le da al barroco virreinal a lo nuevo. Muchísimas gracias, Agustín. Muy interesante y vamos a seguir. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Mario Agustín Fernández Sánchez. Volvimos a hablar de música en un programa de economía y sociedad. ¿No creen ustedes que nuestra sociedad y nuestra economía necesitan de otra música? Esperamos que el programa haya sido de su agrado, estimados televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.